Muy buenas noches, bienvenidos a Todo se sabe, soy Alejandra Fuente. Voy a acompañarlos a tratar de dilucidar el panorama político. El día de hoy han ocurrido varias reuniones, se ha reunido Nuevo Perú y Frente Amplio porque quieren unificar su propuesta de vacancia presidencial por incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Se ha reunido Nuevo Perú también con Fuerza Popular. Fuerza Popular dice que todavía no sabe, pero que coincide con muchos de los fundamentos que esbozan para presentar este pedido. Vamos a hablar sobre este tema ampliamente. También está en debate si es que debería o no, en el tema de relaciones internacionales, venir a nuestro país para la Cumbre de las Américas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y el Violeta quiere pedirle a los miembros de la cumbre que declaren persona no grata y lo excluyan de la reunión. ¿Qué opina usted? Esa es nuestra pregunta esta noche en Todo se sabe. Usted la puede responder a través de nuestras redes sociales con el hashtag Todo se sabe. ¿Cree que el Grupo de Lima debería rechazar la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas? Sí, no, puede votar. Ya tenemos 342 votos. Falta una hora para poder tener los resultados finales. Tenemos tiempo, incluso leeremos algunos de sus comentarios. Pero entremos de frente al grano con el tema de coyuntura y nuestro entrevistado, el vocero de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ustedes no han participado de estas reuniones o de estas conversaciones en torno a la vacancia presidencial. ¿Han tenido algún encuentro o acercamiento con Nuevo Perú, con Frente Amplio, para conversar sobre este tema? Bueno, sí, permanentemente lo veo en el Congreso y donde los encuentro le digo que es un despropósito lo que están persiguiendo, ¿no? Yo primera vez que veo que los partidos políticos se reúnen para buscar las causas de la vacancia presidencial. La verdad es que eso es insólito, eso demuestra que no tienen los argumentos, que esto obedece más a un capricho que a una posición realmente sostenida y que sobre todo se maneja sobre la base de la improvisación, ¿no? En un tema tan, pero tan extremo y crítico como el de la vacancia presidencial. Pero en verdad no tiene fundamento porque hasta el momento, digamos, pintando el escenario de esta manera, hay indicios de que Pedro Pablo Kuczynski mintió al decir que no había hecho asesorías para Westfield Capital, a través de Westfield Capital, para Odebrecht o sus consorciados. Luego, cuando sale la noticia, él se corrige y dice que sí, pues fue una asesoría, pero que él no estaba ahí, pero está su nombre en la empresa. Y él aún no ha aclarado esta situación ante el Congreso, no ha ido a las citaciones, la comisión lo ha citado en varias oportunidades. Entonces, digamos, una persona que no quiere responder, por más que tenga el derecho de abstenerse por su figura presidencial, ¿no estaría dando excusas? No, él se ha ido y fue durante la campaña y fue en otras oportunidades. Ahorita está en entredicho la fecha en la cual él va a declarar en Palacio de Gobierno. Entonces, con mayor razón, ¿por qué no esperan que él declare? ¿Por qué se anticipan? ¿Pero ya accedió a declarar? Él ya ha dicho que va durante el mes de febrero, va a dar una fecha exacta, probablemente luego que hable el señor Barata, lo cual debería alegrar a los miembros de la comisión. Recién ha dicho que va a esperar las declaraciones de Jorge Barata, pero ¿por qué esperar las declaraciones de Jorge Barata si es que él tiene tan claro su participación en este tema? Porque simplemente si existe algún tipo de nueva controversia, de duda o de hecho que podría por extensión afectarlo a él, habría la oportunidad para aclararlo en la Comisión Lavallato. Lo que no se quiere es decir una cosa antes, luego surgen nuevos elementos, probablemente, y tendría que volver a aclarar a los parlamentarios que como tienen una posición política ya tomada, sea lo que sea el presidente de la República, lo van a cuestionar. Entonces matemos varios pájaros de un tiro, que hable Barata y luego se conversa en la comisión. Yo no entiendo la desesperación de los miembros de la Comisión Lavallato para tratar de prejuzgarlo al presidente sin haberlo escuchado, ¿no? Mauricio Mulder declaró que esta información sobre el pedido de reparación civil para el Estado que fue revelada por el procurador ad hoc fue un intento del gobierno para que Barata no declare. Otra especulación más. ¿Qué elementos de juicio tiene Mauricio Mulder aparte de lo manifestado por el procurador? Eso es por eso es que nosotros cuestionamos a los miembros de la Comisión Lavallato, porque están demostrando que no tienen nada de imparcialidad ni de objetividad.
sino que permanentemente, de manera muy ligera, sobre lo que surge periodísticamente, sin indagar, sin preguntar, sin investigar, de frente lanzan la acusación contra el presidente, ¿no? Y llegamos a situaciones ridículas como la actual, en la que se están reuniendo los partidos para ver qué eventos colocan en la moción de vacancia presidencial. Le preguntan a Nuevo Perú, ¿qué quieres poner tú? A Fuerza Popular, ¿qué quieres poner tú? Luego termina la reunión, nos parece que sí. Y uno le pregunta, ¿por qué? Porque estamos pensándolo. No, entonces, es toda una situación realmente tan grotesca la que está viviendo el país. Pero está avanzando. Y el tema es que se están poniendo de acuerdo perro, gato y pericote. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no. Yo no creo que en estos momentos, esta cumbre golpista que ha habido el día de hoy entre Nuevo Perú y Frente Amplio, dos partidos que defienden a Maduro por un lado y que por otro lado cuestionan al presidente de la República sobre hechos del pasado, por eso yo lo he calificado de una cumbre golpista, que pueda lograr la participación de otros partidos, en este caso como Fuerza Popular, ¿no? Por una sencilla razón. Mire el nivel de incertidumbre en que van a colocar al país en el futuro. A partir de esa moción de vacancia, cada vez que un presidente de la República no tenga mayoría absoluta en el Parlamento, va a poder ser sometido a la moción de censura o de vacancia pudo ser así. de cualquier... No. En todos los gobiernos, nunca. desde la Constitución del 93 existe esa posibilidad. Y te doy los elementos. Alan García estuvo cuestionado, inclusive Pedro Cateriano sacó un libro completo sobre los hechos de Alan García que pertenecían al pasado y nadie lo quiso vacar. Al señor Ollantumala lo cuestionaron por madre mía y por una serie de eventos del pasado y nadie lo quiso vacar. Pero en este caso, al presidente de la República le están cuestionando hechos, ni siquiera fue él funcionario público los hechos que se le cuestionan y se le quiere vacar. Sí fue funcionario público, fue no, ministro el periodo del cual Estado. se le acusa es entre el año 2005 y 2012, en los cuales no fue funcionario público. En el 2004 hay transacciones con Westfield y él era ministro de Economía. Ya, pero esa es la parte especulativa que no está dentro de los considerandos que están planteando para la vacancia, porque hablan de las operaciones entre el 2005 y el 2012 en los cuales él no tenía nada que ver. ¿Es o no es una razón suficientemente fuerte para vacar al presidente de la República el hecho de que no pueda tener consenso político? No tiene ni 2 años de gobierno y ya tiene, digamos, a todo el Congreso en contra. Mira, no ha sido capaz de tender puentes. En el Perú, no, pero ¿por qué? Porque la oposición no quiere en algunos casos. Ese es el problema de fondo. Si los señores de Fuerza Popular, de Frente Amplio y de Nuevo Perú se reunieran para sacar, por ejemplo, la gran reforma política que el Perú necesita, o de lo contrario una reforma tributaria o económico de seguridad, qué bonito sería el país. No les ha pero dado se la reúnen excusa para en bandeja, sabotear. ¿No? Digamos, porque lo que sucedió fue que lo que usted está planteando sucedió para la primera vacancia. Se reunieron todas las fuerzas políticas y dijeron lo que usted está diciendo en este momento. Pero tú me estás dando la razón, las fuerzas políticas en estos momentos se reúnen para complotar contra el país, contra el orden democrático. No se están reuniendo para sacar una política pública. Tú pregúntale a la gente en la calle si está de acuerdo con lo que está pasando y están hartos. El 53% quiere que PPK se vaya. El 53% es un empate y está polarizado el país. ¿Por qué? Porque hay un grupo que no quiere y por otro lado hay una percepción de la opinión pública en relación a la debilidad del presidente y también hay un fuerte grupo de personas que dice que va a culminar su mandato y otro que el Congreso no lo deja gobernar. O sea, hay que leer en conjunto a la encuesta. No es solamente una pregunta en particular. Pero no lo dejan gobernar en realidad, o es que él simplemente no está liderando las carteras del gabinete como debería ser, no le está dando las directivas claras. Entonces que censuren a los ministros. Poder avanzar. El presidente ha dado las políticas claras y a los ministros les corresponde ejecutarlas. Entonces, esa es por supuesto que las da permanentemente claras. Y el problema son, en todo caso, el cuestionamiento que puede partir del Parlamento a algunos ministros, entonces que les pregunten a ellos. Pero de frente van a la figura presidencial, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista hay venganza de parte de Frente Amplio y de Nuevo Perú, por el hecho de que se sienten engañados por el indulto y no tienen el coraje político para decir yo te quiero vacar por el indulto, sino que están buscando argumentos para justificar esa posición extrema. De parte de Fuerza Popular, cuando dicen el indulto está a la vuelta de la esquina con una ligereza impresionante, tampoco encuentro sustento a lo que plantean y desde mi punto de vista, es mi posición personal, no de mi bancada, es porque se han ido estos grupos de los 10 parlamentarios junto con Kenji Fujimori y no quieren que se vayan más, y de parte de otras fuerzas políticas que no están convencidas. El APRA ya dijo que no apuesta por la vacancia
y Acción Popular ha pedido que se espere el informe Lavallato en junio. Entonces, al final va a haber una unión entre los extremos autoritarios que tienen historia autoritaria. Por un lado, el Frente Amplio y Nuevo Perú, que quieren para el país un gobierno como el de Nicolás Maduro, y por otro lado el Fujimorismo, que lamentablemente se está dejando llevar una vez más por esta extrema izquierda para tratar de vacar al presidente. Y allá ellos con su responsabilidad de todo este clima de inestabilidad que están generando, ¿no? Pero ¿no le parece que hay una responsabilidad en el hecho de que los peruanos reciben este debate en el Congreso con total pasividad? ¿No les sorprende? Lo esperan, es más, y incluso preferirían que renuncie el presidente. O sea, que la mitad del país quiera que renuncie un presidente. Eso yo no lo había escuchado antes con ningún otro presidente en los últimos 20, 30 años. Bueno, ha habido antecedentes, en el caso de Toledo y en el mismo caso de Ollantumala se pedía la renuncia, y no olvidemos que Pero no la ciudadanía. Ollantumala pidió la vacancia del presidente Alan García. La ciudadanía en estos momentos se está dejando llevar, desde mi punto de vista, por una corriente que no ha recibido respuesta política adecuada. Ahí hay un mea culpa de nosotros. Pero ¿no cree que entonces falta que el gobierno le dé motivos a la gente para que... No tengo la menor duda. Por eso estoy acá, tratando de aclarar las cosas, y ten la seguridad que van a salir otros parlamentarios y otros ministros a decirle a la opinión pública que están completamente equivocados. Porque lo que se viene a la vuelta de la esquina no es cuestión de cambiar a un presidente para poner al vicepresidente, sino la inestabilidad a futuro que va a venir en el país como consecuencia de que cualquier mayoría parlamentaria, por capricho, puede tumbarse al presidente de la República y van a convertir a nuestro país en impredecible. Ellos creen que es fácil conformar un gabinete, creen que es fácil que se ajusten las inversiones extranjeras al nuevo presidente, creen que es fácil que la configuración política del Parlamento le dé solidez o sostenibilidad a la próxima administración. No es fácil. Por eso te digo que están actuando con ligereza y con bastante irresponsabilidad. Pero existe la percepción de que eso ya está ocurriendo, de que ya no hay inversión extranjera, no hay inversión privada, no hay obras, claro. ¿Y no hay por qué? proyectos. Cuando uno lee The Economist, los reportes internacionales que dicen, porque el Congreso permanentemente está generando un ambiente de crisis. Pero eso pasa en todos los gobiernos y hay que tener manejo político para poder, digamos, acallar la crisis y trabajar. No tiene herramientas el Ejecutivo para trabajar. Eso no es cierto que está incrementándose los índices económicos. Eso no es cierto de que ya los ministros están trabajando en obras contundentes como la reconstrucción o la vivienda. Eso no es cierto de que hay los mayores esfuerzos para mejorar nuestro clima tributario, de seguridad, de educación. En el norte la desaprobación al presidente es 83%. Porque lamentablemente, por eso se han hecho los cambios respectivos, recién ahorita se están viendo los frutos de un nuevo trabajo y de un nuevo liderazgo, pero aún así existe el propósito de mejorar las cosas. Eso no es suficiente porque un gobierno tiene problemas de índole de gestión económico para que se censure al presidente de la República. La Constitución se puede doblar, se puede maltratar, pero no se puede romper. Bueno, entonces lo que están haciendo ahorita es simplemente ir al extremo en lo que se refiere a la censura al presidente sin pasar por todo lo que es el control político. A usted le parece que es una actitud golpista, pero a los miembros del Ejecutivo no les hace ni cosquillas. Ninguno menciona el tema, ninguno pareciera estar siquiera enterado de que este debate está ocurriendo en el Congreso. No hemos escuchado respuestas duras, fuertes, firmes, respaldando al presidente de la República, ni siquiera por parte del propio presidente. Pareciera que no se está tomando en serio esto. No, sí lo están tomando en serio. En todo caso, yo vengo a hablar acá por mi compromiso con el presidente, por lo que yo creo que se debe hacer en materia política, y desde ese punto de vista no necesito bastones ni gente que me acompañe, ¿no? Yo creo cada cual con su responsabilidad. En lo que a mí respecta, yo creo en la democracia, creo que se le está maltratando, estoy dispuesto a dar el debate con mis adversarios políticos, no creo yo que triunfen en este propósito de la vacancia, porque hasta ahora no me han dado ni un solo argumento, ni uno contundente, como para justificar la vacancia del presidente. ¿Pero no le parece que también es un abuso de la democracia no darle respuestas claras a la ciudadanía sobre estos cuestionamientos por parte del presidente? ¿Y quién ha dicho que el presidente no quiere darle respuestas? Se está señalando que apenas hable el señor Barata, él se va a presentar, pero existe la angustia por hacerlo cuanto antes, porque ¿acaso ellos tienen que colocarle la agenda al presidente? ¿Qué es lo que esconden? ¿A qué le temen? Yo también podría señalar, cuando ellos preguntan que el presidente, ¿por qué quiere esperar que hable Barata? Yo diría lo siguiente, ¿por qué ellos quieren anticipar la censura? ¿A qué le tienen miedo a que hable el señor Barata?
a que mencione a algunos parlamentarios a los cuales ha financiado durante la campaña. Por eso quieren meter la bomba atómica de la censura para que todo el mundo mire hacia la censura y se olvide de lo que dice Barata, o de repente ya ni siquiera vaya el fiscal. Yo creo que acá hay un tremendo propósito político de tratar de desviar los reflectores de lo que diga Lavallato, porque hay muchos que se mueren de miedo. ¿Y qué opina entonces de la reacción o de la inacción del gabinete ante esa situación? Usted les ha dicho incluso que es el gabinete mudo. Así es, así dije y me reafirmo en eso, aunque yo veo que ya están reaccionando. Hemos visto el día de hoy a varios ministros que están hablando. Yo creo que de vez en cuando la política consiste en dar un pequeño sacudón, y eso no significa descortesía, sino simplemente tratar que mayor cantidad de gente se ponga del lado del presidente de la República, porque yo sí estoy convencido de que este es un acto injusto, el de la censura contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y es necesario que unan esfuerzos, gabinete y parlamentarios, para enfrentar a esta corriente caprichosa que lo quiere vacar al presidente sobre la base de impulsos emocionales, de venganzas y de esquemas como el que me engañó por el indulto. ¿Cómo utilizar el argumento que se usó en la vacancia anterior? Porque he escuchado los argumentos que usa Mercedes Arauz, el presidente, que se quiere asaltar la democracia, que se quiere buscar un atajo violando la Constitución o malinterpretando la Constitución para poder, digamos, censurar a un presidente cuando esa no es la figura. He escuchado esos argumentos, pero son muy similares a los que se utilizaron antes del indulto. ¿Cómo utilizar esos argumentos cuando en este momento, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente se está evaluando que en el Estado peruano se faltó también al debido proceso y a la justicia al indultar al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, Alejandra, todavía no hay conclusiones, ¿eh? Pero se está analizando, precisamente. Eso dirán los caviares. Pero yo creo que todavía no existen los elementos como para que ellos puedan cuestionar abiertamente el indulto, y no hay ningún antecedente jurídico en que ellos cuestionen una prerrogativa constitucional. ¿No le parece constitucional raro el indulto? ¿No le parece una coincidencia maravillosa? Para mí el indulto es absolutamente constitucional. Que puede ser cuestionado por actores políticos, lo es, pero que lo justifiquen para la vacancia, eso es inaceptable. Pero se podría decir lo mismo de la vacancia. Es constitucional, pero es cuestionable políticamente. Que quede claro. El propósito del Frente Amplio y de Nuevo Perú de vacar al presidente es simplemente por venganza por la cuestión del indulto. Pero no tienen el coraje político de decirlo, inventan mil y una cosas, a tal punto que ni siquiera han redactado un documento, ni siquiera tienen la firmeza, la certeza, la precisión para decir por A, por B y por C lo vacamos, porque ellos saben de que es por un tema vinculado al indulto. Y lamentablemente en Fuerza Popular no se dan cuenta de ese estratagema de los comunistas, de los izquierdistas, de los socialistas, de los maduristas, de los antauristas, que todos se han unido allí y buscan crear una figura de la vacancia sobre la base de cuestiones y aspectos emocionales, pero no políticos, porque hasta ahora nadie me da ni un solo elemento nuevo para que puedan censurar al presidente de la República. Nadie. ¿Qué cree que va a decidir Fuerza Popular cuando analice la propuesta que se les ha hecho por parte de la izquierda? Ya en la anterior oportunidad ellos se plegaron al Frente Amplio, a la vacancia impulsada por el Frente Amplio. No sé si ellos han decidido ser furgón de cola de Frente Amplio y volver a afirmar, en todo caso, que el Perú se dé cuenta que cuando se trata de meter una bomba atómica al país, ahí sí se unen. Pero cuando se trata de sacar alguna ley, ¿no? Ahí sí estamos en tiendas separadas, ¿no? Pero para la destrucción, para la incertidumbre, para generar caos, ingobernabilidad, ahí sí estamos, ¿no? En la ingobernabilidad, hermanos, ahí sí, ¿no? Para sacar esta vacancia. Yo no creo de verdad que ellos avalen una figura antiindulto, porque ese es el propósito de fondo, la venganza por el indulto, en el caso de Frente Amplio y Nuevo Perú. Bueno, en todo caso, que se sinceren ante el electorado fujimorista, ¿no? Nosotros estamos en contra del indulto y avalamos, por tanto, la moción de Frente Amplio y de Nuevo Perú. Y que firmen, y nos enfrentaremos en el debate, con mucho gusto. Es que ya han llegado a un acuerdo en el texto y no van a mencionar el indulto, van a buscar los Pero fundamentos. te estoy diciendo, no tienen el coraje político para decir que ese es el tema de fondo. Cuando uno se da cuenta qué es lo que lo impulsó a eso, ¿qué te dicen? Me engañaron con el tema del indulto, qué horror, mentiroso, traidor. ¿No has visto los carteles de las marchas? Ese es el propósito de fondo, que ellos se sienten engañados, entre comillas, por el tema del indulto a Alberto Fujimori. Pero como no tienen el coraje para decir yo te vaco o intento vacarte por el indulto, pues ¿qué hacen?
inventan una serie de cosas, Westfield, Pero Phillips, las están etcétera, inventando. etcétera. Eso también no las están inventando. Esos son hechos que el presidente dio asesorías y sus empresas ¿En a qué su periodo? nombre Fue entre el 28 de julio del 2016 y la viabilizó fecha. financieramente Bueno, a entonces, Odebrecht. un consejo a través de tu programa, que lean la Constitución. La permanente incapacidad moral es durante el periodo de gobierno, que es por lo único que se le puede acusar al presidente de la República. Si vamos a mirar al pasado para acusar al presente, en el presente a los presidentes de la República, pues no hubiera durado ni Alan García ni el señor Ollantumala. Esa figura no existe, es forzada. A tal punto es forzada que no encuentran las palabras adecuadas para poder construir un documento mínimo en el cual puedan plasmar sus firmas. Ya pasaron cuántas semanas de que anunciaron el indulto, 3, 4 semanas, y sin embargo hay un documento. ¿Has leído la moción de censura del señor Marco Arana? Se censura al presidente de la República por traición. 2 líneas. Pero no le preocupa. O sea, ¿qué es eso? Digamos que sea, como por ejemplo dijo Pedro Cateriano en una entrevista, que ese es un mecanismo paralelo a la ley, que es una censura forzada o política. Digamos, ¿quién va a defender ahora al presidente de la República? ¿En qué sentido? Porque tuvimos en la ocasión anterior a varios grupos de la sociedad, a varias tiendas políticas, personas independientes como el señor Borea, que hizo un discurso magistral en el Congreso de la República, que lo defendieron. Pero ahora, ¿quién lo va a defender si es que esto vuelve a llegar al Pleno? Bueno, la bancada, el mismo Alberto Borea, de repente, que no te sorprenda que vuelva a defenderlo, el mismo Pedro Cateriano, probablemente, yo no veo por qué no, porque estamos viendo que lo están juzgando por lo mismo. Y además, mira, no es Pero una está cuestión... bastante decepcionado con el presidente. No es una cuestión de quién, sino de argumentos. El quién para mí no existe. Para mí lo que existe son los argumentos, que no, en estos momentos, ¿Y el ministro de Justicia podría justifica. defender al presidente? Es su función. En todo caso, sería uno más de las personas que estamos dispuestos a defender al presidente. Pero como te vuelvo a repetir, acá no interesan las personas, los nombres y los apellidos, interesan los argumentos. Y desde el punto de vista argumental, jurídico, constitucional y político, no existe elemento para vacar al presidente de la República. Porque hasta ahora no encuentro yo nada distinto a la jornada del 21 de diciembre. ¿Qué opina sobre la gestión que están realizando algunos ministros? Por ejemplo, estamos envueltos en una controversia en este momento porque una comisaría no aplicó una ley aprobada que determina que hay que aceptar una denuncia cuando se trata de una desaparición de un menor de edad antes de las 24 horas y que hay que poner su inmediata búsqueda. Y el ministro del Interior dice que no responde, que va a esperar informes, cuando todos hemos visto las declaraciones del jefe de la dependencia policial diciendo que no llegó la niña, y después vemos en cámaras de seguridad que salió, que efectivamente sí estuvo en las charlas. Y la pregunta es, ¿qué está esperando Vicente Romero para...? Vicente Romero es un gran ministro, que quede claro, y no se puede manchar por este drama, que es una tragedia, y me solidarizo con la familia, su gran trayectoria por esta situación particular. Él está actuando responsablemente, quiere investigar para poder sancionar si es que es necesario, porque tampoco lo van a llevar a un general de la Policía Nacional de la nariz en base a 2 o 3 titulares para que vote a la gente. Primero tiene que investigar. Bueno, pero no son 2 o 3 titulares. Es absolutamente cierto de que hay cuestionamientos, es absolutamente cierto que puede haber habido comportamientos anómalos de 1 o 2 policías, pero que el ministro sea cuestionado por una excepción que confirma la regla, que es un buen funcionario, tampoco se tiene por qué aceptar, porque yo lo conozco a él a través de su... Igual el director general de la Policía Nacional, el general Zubiate, es otro oficial de primer nivel y están haciendo una buena labor, no basada en estadísticas, basadas en hechos concretos, no en un PowerPoint, sino en trabajo en las calles. Los dos están haciendo una gran labor. Ahora, lo que ellos han planteado es investigar para aplicar la sanción, porque esa es la orden del presidente de la República, aplicar la máxima sanción a todo miserable que comete estos actos absolutamente contrarios a nuestra seguridad, ¿no? ¿Y qué opina sobre esta propuesta de pena de muerte para aquellos que cometan delitos de violación sexual a menores de edad? Emocionalmente, en términos sentimentales, yo podría estar de acuerdo con aquellas personas que lo están promoviendo, pero desde el punto de vista jurídico, académico y sobre todo de evidencia fáctica, considero de que es un debate
que no debe prosperar. Yo creo que se tiene que aplicar una máxima pena perpetua de ser posible. Comprendo a los que piden la pena de muerte, pero sé que eso no funciona. Aún más, a un depravado le puede servir de estímulo el enfrentar la posibilidad de la muerte, ¿no? Como sucede con los depravados en otros países del mundo. La peor sanción para estos miserables es el rigor de la cárcel, no darle la oportunidad de convertirse en una suerte de mártir para ellos mismos sobre la base de una muerte que para muchos de ellos es estimulante y no ha servido como disuasiva. Donde existe la pena de muerte, hay posibilidades y muchas más que en contextos normales de mayores crímenes, ¿eh? No sirven en absoluto como un disuasivo. Bueno, congresista, hemos llegado al final de la entrevista. Usted sigue defendiendo a Pedro Pablo Kuczynski. Tuvo un desencuentro por ahí con Héctor Becerril, porque Héctor Becerril le dijo que usted ya estaba acostumbrado a defender corruptos, empezando por el gobierno de Alejandro Toledo, y que ya tenía un doctorado en el tema, y usted le respondió. Ah, claro, le respondí porque yo por Héctor tengo un gran respeto en lo político, ¿no? Y yo le respondí porque si él me dice de que yo he hecho mi licenciatura defendiendo a Pedro Pablo Kuczynski, pues haré el doctorado con él, ¿no? Porque él defiende a personas que están mucho más cuestionadas que Toledo. Le pidió que sea su tutor. Que sería mi tutor para que me oriente. A ver, vamos a ver qué dice esto. Los grandes logros requieren grandes riesgos y esfuerzos. Vas a ver de que la vacancia no va a prosperar. Bueno, vamos a ver entonces si es que el Año Nuevo chino les trae a ustedes una nueva posibilidad, una nueva esperanza. Ese tema todavía está bastante verde. Gracias, congresista, por habernos acompañado. Juan Cheput no cree que va a prosperar la vacancia presidencial. A continuación viene Luz Salgado, quien seguramente va a tener algo que decir sobre este tema y también sobre los temas de coyuntura internacional, porque la congresista preside la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso de la República. Todo esto tras la pausa. Yo soy un dictador. Donald Trump dice que en Venezuela no tenemos democracia. Ellos que sigan con su locura y su extremismo. Y nosotros seguimos con nuestra democracia, con nuestra paz, con nuestra vida republicana. De la rebelión popular militar bolivariana podemos decir: el 4 de febrero está más vivo que nunca. Chávez está más vivo que nunca. En su pueblo hecho poder. Fue una rebelión militar contra la oligarquía, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial. Fue una rebelión antiimperialista de profundo carácter bolivariano. El gobierno imperialista de los Estados Unidos ha entrado en una fase de obsesión impotente y desesperación con la revolución bolivariana del siglo XXI que hacemos en democracia y en paz en Venezuela. Debe decir si quiere guerra o quiere paz. Las filas de la oposición, y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada, fascista, antipopular, que ha levantado sus armas contra la República, y la República tiene derecho a defenderse del terrorismo, y nos vamos a defender del terrorismo. El escenario número 2 es lanzarse a llamar la abstención y tratar de sabotear las elecciones. Ahí es cuando la maquinaria 4x4 y el pueblo se tienen que lanzar a las calles, más de 10 millones de compatriotas, para darle una lección de legitimidad y de pueblo en la calle.
Bueno, estábamos escuchando la respuesta de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ante este debate que pide pues que no venga a nuestro país. Algunos congresistas se han pronunciado al respecto, prefieren que se quede en Caracas, pero él ya respondió diciendo que va a aceptar la invitación y que va a estar aquí el 13 y 14 de abril para la 8ª Cumbre de las Américas, en la que se va a hablar de gobernabilidad democrática frente a la corrupción, nada menos. Para conversar sobre ese tema se encuentra en estudios la congresista Luz Salgado, y es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. ¿Cómo está? Buenas noches, Alejandra. Buenas noches. Bueno, ¿qué opina sobre este debate, este pedido? Gilder Violeta va a pedirle a la cumbre que, digamos, se abstenga de contar con la participación de Nicolás Maduro y que tome medidas en esta cumbre con respecto a la situación que se vive en Venezuela. ¿Usted qué opina? En este tema, tanto el Ejecutivo y el Congreso siempre hemos estado de acuerdo en defender la democracia, que ha sido totalmente, no puedo decir ni siquiera eliminada, ha sido pisoteada por Maduro en Venezuela. Cuando se le escucha hablar a este hombre, realmente uno dice, él es el que habla de locura, ¿no? Él es el que creo que habría que hacerle un análisis psiquiátrico, porque no entiende que más de 4 millones de venezolanos han salido por todo el mundo buscando subsistir, saliendo en busca de alimentos, en busca de medicinas, en busca de libertad. Y parece ser que eso no lo inmuta, y ahí donde está, quienes lo escuchan, están con 7 kilos menos de peso. Hay niños famélicos, no hay medicinas, se están muriendo por falta de vacunas, se están muriendo por falta de atención los enfermos que tienen que ser dializados. El Estado peruano no ha declarado a Venezuela un gobierno antidemocrático, no ha sucedido eso. En el grupo de Lima, donde pertenece el Perú, y ha ido la ministra Cayetana Arcovín hace más de 2 semanas en Chile, se ha hecho una declaratoria muy fuerte, rechazando casualmente todos estos atropellos, y a los cuales el Congreso y la Comisión de Relaciones Exteriores ha apoyado en todos sus puntos. Ahí prácticamente se dice que expresan el rechazo al gobierno de Venezuela por todos estos temas de crisis humanitaria, por falta de libertades, por adelantar mañosamente el proceso electoral al que ahora está convocando, cuando sabe que los organismos electorales dependen de él, no permite observadores, Alejandra, y lo que es peor, no va a permitir votar a más de 4 millones de venezolanos que se encuentran fuera de su país. Simplemente para ellos no existen. Y creo que aquí esta crisis humanitaria, esta crisis, esta fuga que hay de venezolanos de su patria, que es tan linda y tan rica, sin embargo, tienen que buscar subsistencia, nos está afectando a toda Latinoamérica. O sea, este es un problema internacional. Pero digamos que todos estos son gestos, pero no significan nada en la práctica, porque, por ejemplo, Luis Galarreta, el presidente del Congreso, anuncia que ha enviado oficios a la Cancillería para declarar la inconveniencia de la visita de Nicolás Maduro a nuestro país, pero eso, ¿qué puede lograr? Bueno, ciertamente que como la OEA es la que organiza esto, invita a todos los mandatarios, no se puede negar la presencia de Maduro aquí en el Perú, pero lo que no nos puede negar es expresarle nuestro rechazo, nuestra profunda incomodidad. Y se arriesga este hombre que no tiene 2 dedos de frente a que más de 100.000 venezolanos que están aquí, que han huido de su país, que han huido de su yugo, le hagan toda una manifestación y que le responda a la prensa todos estos atropellos que viene realizando en contra de los principales derechos de los ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? Gran pregunta, porque todos los organismos que han tratado de conciliar han caído, yo me imagino, en parte de su juego de Maduro y primero de Chávez, porque este grupo que se conformó con los expresidentes españoles,
con la presencia de algunos presidentes de otros países. Chile inclusive estaba participando, Chile ya se está retirando, México también se está retirando, porque estas reuniones en República Dominicana no han dado resultados. Y es que esto es una forma de alargar. Yo diría que copiemos algo de lo que está haciendo el Parlamento Europeo, toda la Unión Europea, en el sentido de rechazar la presencia de determinados personajes que ya están comprobados en corrupción de narcotráfico y lavado de dineros. Esas personas que quieren salir de Venezuela a gastar su dinero mal habido no van a ser recibidas en toda Europa. Pero digamos que y Canadá está haciendo lo mismo. Que con la democracia en Venezuela, que con la parte política. Pero es que hace rato, mira, la Corte Penal Internacional ha tenido que actuar, porque sí ha cometido Maduro un crimen de lesa humanidad cuando ha eliminado salvajemente a este capitán de la policía, Óscar López, junto con otros ciudadanos, cuando ellos se rendían. Hay un video, hay pruebas, hay testigos. ¿Qué hace la Corte Penal Internacional? ¿Qué hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos de la OEA? Lo que pasa es que Venezuela no ha ratificado el Pacto de San José y se ha salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero entonces, la Corte Penal Internacional podría actuar de oficio. Es más, hay ya denuncias que han presentado no solamente parlamentarios peruanos, parlamentarios de todo el Grupo de Lima han presentado a la Corte Penal Internacional que debería actuar de oficio. Es un criminal. Prácticamente Maduro es un criminal, porque lo que ha hecho con estos ciudadanos es la prueba de lo que viene haciendo, sino que no estaba documentada. Sabemos que hay presos, ¿no? Inclusive menores de edad, presos políticos a los cuales se les tortura. A la señora Lilian Tintori, antes de visitar a su esposo, la hacían desnudarse, hacían desnudar a los niños. Entonces, cuando ha venido el exalcalde de Venezuela, de Caracas, el señor Ledesma, nos ha contado todos los atropellos que se realizan en las cárceles de Maduro, y realmente es una cosa que allí sí deberían protestar todos los organismos de derechos humanos, y yo los veo tan pasivos. ¿Por qué? Porque concuerdan, lamentablemente, y aquí también hay grupo de izquierda, que concuerdan con la posición ideológica de Chávez y de Maduro. Ya, pero esa postura que suena muy bonita, ¿no? Que a Nicolás Maduro se le juzgue o que la falta es que lo que se tiene que pedir es un nuevo proceso electoral, Alejandra. Perfecto, pero digamos que se pida por parte de Fuerza Popular o de algún miembro de Fuerza Popular que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenga en Venezuela, la verdad es que genera un poquito de suspicacia, porque acabamos de escuchar a Salaverry, el congresista Daniel Salaverry, decir ayer que deberíamos aplicar la pena de muerte. ¿Y qué importa si tenemos que salirnos del Pacto de San José? Porque ¿qué ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos por alguien en la vida? Yo estoy hablando de la Corte Penal Internacional, ¿eh? De la Corte Penal Internacional, que ya también de oficio debería actuar frente a un hecho que se ha demostrado con pruebas. Pero por eso, ¿no le parece una contradicción que por un lado quieran aprobar la pena de muerte, que implicaría salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la vez es una pedir posición que se personal del congresista Salaverry, junto con otros congresistas que también están pensando en lo mismo, que entraría a un gran debate, que eso no es todavía cosa juzgada ni cosa examinada dentro del Congreso de la República. Y sí es una materia muy difícil, muy delicada, cuestión de principios en los cuales cada uno va a tener que adoptar una posición, porque sí es una votación que requiere casualmente de un examen de conciencia de cada persona y no le podrías obligar a nadie a adaptarlo en conjunto, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Debería aprobarse la pena de muerte? Yo te digo que siempre he sido de las personas que defienden la vida. Frente a este hecho de esta niña que nos ha conmovido a todos, yo en la mañana he estado con el padre, que fue al Congreso casualmente para entrevistarse con el presidente Galarreta, y he visto el dolor de este padre y he visto las escenas de esa niña, y realmente uno, como mujer sobre todo y como madre, si yo lo tengo a mi lado a ese criminal, a ese asesino, no sé cómo hubiera podido contenerme de hacerle algún daño. Pero hay que pensar racionalmente. Yo creo que aquí hay que hacer una serie de cambios para proteger a nuestros niños, pero sobre todo
cadena perpetua sin ningún tipo de beneficio, a este tipo de elementos que ya prácticamente son, en algunos casos, gente que no se va a poder recuperar para la sociedad. Pero nunca. no cadena perpetua. No, Cadena perpetua, no, sí, en condena absoluto. Bueno, a muerte. te digo que si entra al debate y me convencen, estaría dispuesta de repente a cambiar mi opinión, porque yo hasta ahora soy una defensora de la vida, pero en estos casos uno llega a pensar que esta clase de elementos... Bueno, usted tendría que cambiar su opinión, porque las decisiones en Fuerzas Populares se toman en bloque. No, estos casos son de principios, mi querida Alejandra, y en temas de principios nosotros, en los que se tiene que hacer uno, como digo, una examen mismo de lo que piensa uno en su conciencia, un voto de conciencia, tendría que examinarse y se deja plena libertad. Hay quienes se así preocupan. como hemos tenido plena libertad para ver el matrimonio de la unión civil, cuando hemos visto el tema del aborto, se deja en plena libertad. Hay quienes han expresado preocupación con las declaraciones de Daniel Salaverry porque da un indicio de que no se estaría buscando necesariamente sancionar a los violadores, sino que se estaría buscando, por ejemplo, dejar sin efecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pida revisar el indulto a Alberto Fujimori, por ejemplo. No, de ninguna manera, porque eso corre por cuerdas separadas y es el Ejecutivo quien está mandando a los procuradores para hacer la defensa de la decisión que sí ha tomado el presidente y que yo respeto porque es un derecho constitucional que se le otorga al presidente de la República. Así que en ese sentido no tendríamos nada que hacer. La Corte tampoco puede obligar al que el presidente Kuczynski derogue eso. No puede hacerlo. La Corte no suele pasar sentencias que obligan a actuar. Obliga a recomienda revisitar los fundamentos. Pero generalmente, Alejandra, la Corte lo que se decida defiende en el fuero nacional. Lo que debería defender la Corte son los derechos humanos. La Corte no está para encarcelar o para hacer que las personas enfermas mueran en cárcel. Lamentablemente sí hay una posición ideológica en la Corte que la hemos visto, porque habiendo tantos reclamos, habiendo tantos pedidos, sin embargo, toma los pedidos que le convienen con celeridad. Y la Corte sí nos ha obligado a indemnizar a terroristas en vez de indemnizar a viudas de policías, a ronderos, a comunidades campesinas, ¿no? Bueno, la Corte tiene esos argumentos lamentablemente de indemnización, muchos de los terroristas que fueron indultados y absueltos los absolvió Alberto Fujimori, y eso es innegable porque fueron falsamente Alejandra, discúlpame, condenados. pero estás equivocada, de repente no tienes toda la información. No, yo trabajé con el padre Lancier. Yo trabajé con el padre Lancier, porque yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Y lo que hizo el presidente Fujimori fue encargarle al padre Lancier, porque sí habían habido equivocaciones en numerosas personas que habían sido acusadas falsamente. Y el padre Lancier hacía un examen con todo un grupo de juristas para decir tales y tales personas tienen que ser perdonadas. Y entonces se le sacó por una orden estricta de gente que realmente no tenía prueba alguna de estar vinculada. No que luego han salido convictos y confesos que inclusive han determinado a quiénes han matado, a qué ataques han hecho y han salido indemnizados después de el trabajo que se hizo con Fujimori. Bueno, ese es un tema paralelo. Le planteo este escenario. En Fuerza Popular se emocionan todos en el debate y de repente aprueban que se pase la pena de muerte para casos de violadores de menores. Esto nos obliga a salir del Pacto de San José y el rango de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ustedes proceden a denunciar constitucionalmente al fiscal de la Nación y a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿A dónde vamos entonces si es que consideramos los peruanos que eso no es justo? Si te das cuenta, se necesitan una cantidad de votos que no los tiene Fuerza Popular. Entonces ese escenario que estás planteando es en este momento imposible. Imposible, y además salirse de la Corte demoran 2 años. Y en 2 años ya sabemos nosotros que se deben haber visto todos los pedidos que hay, tanto del de Fujimori como de otros más. O sea que no le alcanzaría. Tu escenario hipotético no se puede cumplir. Bueno, hoy han tenido una reunión los miembros de Fuerza Todavía Popular. Están en reunión, yo me he salido de la reunión. Gracias por la deferencia de Así venir al es. programa.
¿Qué están conversando en esta reunión? La vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, se reunieron hoy con Nuevo Perú y Daniel Salaverry dijo que si bien no habían tomado una decisión porque tenían que conversarlo todos, había muchas coincidencias. Bueno, no te voy a decir todo lo que hemos conversado porque no te voy a dar los detalles de nuestras reuniones políticas, pero sí puedo decirte que se han visto hasta donde yo he salido, más de 8 temas, dentro de los que han estado temas de interés nacional, como el tema de los problemas de los agricultores, que han estado también reunidos en las comisiones especiales con la congresista presidenta de la Comisión Agraria. Se ha estado viendo el tema de Agrobanco, que tiene una denuncia. Ha ido la ministra de Economía, Claudia Cooper, también para dar un informe. Yo no he estado en la sesión, pero estos debates los hemos visto también en bancada. Estábamos viendo temas de los diferentes proyectos que están pendientes y sí se empezó a mencionar las 2 mociones que se estarían contemplando con respecto a la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Iniciamos un debate, iniciamos una exposición de ideas, discutimos, esta discusión va a ir para más todavía, no creo que se termine hoy día, y analizamos todos los puntos que nosotros debemos debatir. ¿Y usted personalmente qué opina sobre esta moción de vacancia? Específicamente la de Nuevo Perú, porque parece que ya han encontrado coincidencias entre el Frente Amplio y Nuevo Perú para sacar lo que decía el texto sobre el indulto de Alberto Fujimori y se va a quedar solo la acusación por corrupción e incapacidad moral. Bueno, nosotros no íbamos a apoyar ninguna moción que se opusiera al indulto porque este es como digo, una prerrogativa constitucional y por ese motivo no puede ser vacado el presidente. Personalmente te digo de que nuestra posición no ha cambiado. Nosotros encontramos ya indicios en diciembre de la complicada situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski con las empresas brasileñas. A la luz de las investigaciones y de los indicios que viene recabando la comisión Lavajato, los documentos que han llegado del Banco de Crédito, se muestran aparte otros indicios en los que se comprueba que tanto como estaba como ministro de Economía, como presidente de Proinversión, como primer ministro del señor Pedro Pablo Kuczynski en la época de Toledo, ha tenido en sus manos una serie de decisiones y se han producido transferencias a sus empresas en las que él era partícipe. Es más, no puedo asegurarlo, pero hay un informe que por ahí está corriendo de que inclusive hay transferencias personales. Entonces, frente a todo eso, frente a una persona que se encuentra en este momento como, si se quiere, inmovilizada por todo lo que está sabiendo que resulta de estas investigaciones, el país se encuentra acéfalo. El país se encuentra sin el capitán que tiene que dirigir el barco. Y vemos nosotros todos los conflictos sociales que se están creando porque falta liderazgo, falta autoridad, hay toma de carreteras, pero digamos que hay una serie no tiene que ver con la otra. Como digamos, que no. Cuando tú tienes a una persona atada porque tiene problemas graves que resolver, cuando está con esa preocupación, simplemente no tiene cabeza ni para dirigir. Es por eso que está atado el presidente de la República, porque dice Juan Sheput que está atado por sus opositores políticos. No, pues Juanito ya lo has escuchado. Tiene que defender lo indefendible. Ya le he dicho yo, si en la galleta le toca siempre defender en posiciones, no me acuerdo cuando defendía a Toledo, hoy está arrepentido de haber defendido a Toledo. Y de repente va a estar arrepentido de haber defendido también. Pero yo no hay que rescatarle que trata de ser leal con quien lo ha convocado, ¿no? Pero uno tiene que ser leal con el país. Defender lo indefendible, eso se podría decir de cualquier político en este país, porque en este país hay muchas cosas que no se pueden defender. Hay que pensar en función de país, Alejandra. Y el país en este momento corre un grave riesgo. Pero dicen que no se está pensando en el país. Y no es el Congreso obstruccionista, no es el Congreso el que le pone problemas, es la incapacidad de tener soluciones a problemas graves que se presentan en diferentes aspectos. Esto del agro, ¿acaso es problema del Congreso?
¿Acaso el Ejecutivo no tiene que planificar desde el sector agrícola que si hay una demanda de diversos productos y saben que tienen que entrar en la cosecha? Pero ¿no generaría más inestabilidad dejar descabezado al país? Porque, a ver... ¿Por qué descabezado, Alejandra? Porque el mandato constitucional te dice que los vicepresidentes tienen que seguir en el orden correlativo. Esta sería la vez que se utiliza la figura de la vacancia presidencial para sacar a un presidente de la República. ¿Qué va a pasar? Que si no nos gusta Vizcarra, mañana le sacamos algo más de Chinchero o algo de cuando era gobernador regional, también vamos a vacar a Vizcarra y luego vacamos a Mercedes Arauz por sabe Dios qué otros temas. ¿Me entiendes? Yo creo que no podemos ser irresponsables de pensar en vacar por vacar. Tú vacas porque hay algo que está haciéndole daño a la gobernabilidad del país, porque simple y llanamente esta persona ya no tiene la capacidad como para poder enfrentar todos los problemas que lleve esta nación, estos problemas de inseguridad ciudadana, estos problemas ahora de falta de medicinas, que aparecen enfermedades como la varicela o está volviendo el sarampión por falta de una planificación en comprar vacunas. Pero esas no son causales de la vacancia según la Constitución. Pero es que no tiene capacidad para poder ordenar su gabinete. Tú misma lo acabas de decir. Pero no hay un gabinete. Moral, no hay un gabinete. Vacar al presidente por varios motivos, Alejandra, pero no porque no es un buen presidente. Alejandra, lo que le estamos pidiendo, y yo se lo he pedido antes de diciembre, y se lo he vuelto a decir en otras oportunidades para evitar este tema de la vacancia, el señor debería renunciar. Si él quisiera al país verdaderamente, él diría, yo doy un paso al costado, voy a resolver mis problemas, porque no tengo capacidad ni siquiera para explicar ante una comisión como es la Bajato todo lo acontecido. PPK les está pidiendo que esperen a que hable Barata. ¿Por qué? El 27... ¿Por pero qué? es ahorita nomás, febrero es el mes más corto del año. ¿Barata le va a resolver el problema? Barata, capaz se los arregla a ustedes y le da más motivos. Alejandra, no sé. Barata va a poder responderle de las acciones que le correspondían como primer ministro, de las acciones que le correspondían y las responsabilidades como presidente de Proinversión. Por favor, eso es muy grave. No podemos decir que él está esperando qué dice Barata para ver cómo me defiendo. Él tiene que tener la verdad en sus manos. Él tiene que tener la verdad entonces. para poder... Si respaldan o no esta vacancia, la van a respaldar antes del interrogatorio a Jorge Barata. No te puedo hablar de tiempos en este momento, pero lo que sí te podría decir es que si él asume esta responsabilidad de que tiene las cosas claras, va a la comisión y presta su colaboración de responder a todas las interrogantes. Y ahí se arregla el asunto. ¿Y si no lo hace? Es porque no tiene las cosas claras, Alejandra. ¿Y si les dice el 1 de marzo? ¿No? 1 de marzo yo voy al Congreso o los recibo en Palacio y les respondo todas las preguntas. ¿Qué pasa entonces? Yo creo que estaría dando muestras de que está buscando, mejor dicho, paralelos a su defensa, qué argumentos podría utilizar para contrarrestar lo que dice Barata. Pero si es tan inevitable, ¿por qué no esperar, si es que ustedes están convencidos de que estas denuncias son tan fuertes, por qué no esperar y a que sean realmente contundentes, claras? Está contundente y claro desde diciembre. Que no lo quieran ver otros es diferente. ¿No se estará buscando tal vez distraer de lo que pueda decir Barata de Keiko Fujimori? No, de ninguna manera. Lo mismo decían cuando iba a hablar Marcelo Odebrecht, y nosotros siempre dijimos muy claramente, traigan los documentos, traduzcan, porque estábamos completamente seguros que Marcelo Odebrecht no iba a decir nada de Keiko que la comprometiera, porque Odebrecht ha tenido que decir y Barata tendrá que decir si es que ha dado a alguien, cosa que nosotros estamos seguros que no lo va a hacer así. Había ordenado que se le aumente. Que diga Barata a quién le entregó, cuánto le entregó, en dónde le entregó y en qué fecha le entregó. Tiene que haber un receptor. No puede ser que haya tirado el dinero al aire y haya dicho que lo coja cualquiera. Y así como ha sido con Nadine Heredia, con Toledo, con Ollanta Humala, que inclusive han ubicado el departamento, las cuentas, y luego los dineros han salido cuando han comprado los inmuebles, el dinero no se esconde, Alejandra.
El dinero no se esconde, tiene que haber un receptor. Y en ese sentido, que diga. Bueno, ya hablando del dinero que no se esconde, ¿y quién paga la mansión donde vive Alberto Fujimori? Esa es una curiosidad mía. Ah, bueno, eso te lo ha respondido, creo, Alejandro Aguinaga, ¿no? Son sus amigos, ha dicho, y que yo sepa, no es de él, en todo caso. Es alguien que le prestó, le están alquilando, pero no es de él. Bueno, muchas cosas que decidir, no nos quiere intuir si es que ya han tomado una decisión o para cuándo van a tomar una decisión sobre la vacancia. No, porque ese es un tema que no creo que se resuelva hoy día todavía. Y esta cosa está dura. Está difícil de abrir, ¿no? Estamos teniendo problemas sí. con esta nueva galleta. Es nueva. Lo que pasa es que cambian a veces las marcas y hay que innovar. Ya. Bueno, ya. Está tan difícil como Maduro, parece. No, por favor, que ojalá el señor Maduro tenga algo de criterio y se abstenga de venir. Lo único que va a crear es más conflictos, más problemas. Rex Tillerson le ha pedido, bueno, ha esperado que esta cumbre no se convierta pues en una distracción, ¿no? Se refiere obviamente a la participación de Nicolás Maduro, que siempre Oye, no tengo, se quedó genera acá. distracción. Así pues, lo que quieren hacer es un show de repente, pero lo que él tendría que hacer es responder a todo el daño que le está haciendo a un país tan noble que recibió a miles de peruanos desde los años 70. Dale a cada día la oportunidad de ser tu mejor día. Qué lindo. Siempre hay que esperar que sea mejor el día de mañana, sobre todo para todos los peruanos. ¿Le va a pasar su galleta a Pedro Pablo Kuczynski? Deberíamos realmente. Ojalá que escuche el presidente Kuczynski. Dé un paso al costado, si quiere al Perú, si quiere a los peruanos. Gracias, congresista, por esta entrevista. Gracias. Luz Salgado pidiéndole al presidente de la República que renuncie. Bueno, no sería la primera vez que se lo piden desde Fuerza Popular. Vamos a ver qué responde él. Hacemos una pausa en Todo se sabe y regresamos. La noche comienza, ya no hay más secretos. Todo se sabe y todo se sabe. La noche. Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Vamos a intentar hacer un alto a la coyuntura política para hablar del tema de fondo que ha generado muchos de los sobresaltos en los últimos años y meses en torno a nuestros políticos, nuestros candidatos presidenciales. Odebrecht es el tema central de casi todos los problemas y todas las pesadillas de nuestros gobernantes el día de hoy. Para hablar sobre este tema se encuentra en estudios el sociólogo Francisco Durán. Él ha hecho una investigación extensa sobre el modelo económico y la participación empresarial conectada a actos de corrupción y nos va a ayudar a entender un poquito mejor este panorama. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿En qué nos deberíamos estar enfocando en esta discusión? Porque en este momento estamos enfocados en el presidente de la República, si hizo asesorías, no hizo asesorías, en Odebrecht, si es que pagó coimas a candidatos. Estamos enfocándonos en los empresarios que se encuentran, algunos con detención preventiva, otros ya con libertad condicional. O fugados, sí. O prófugos. ¿Ese es el enfoque donde deberíamos estar mentalizados? No, porque es solo la punta del iceberg. En realidad hay algo más de fondo que hay que ver y que es el sistema de relaciones colusivas que pueden derivar a la corrupción entre gran corporación en ciertas actividades, como es la construcción de infraestructura y el Estado. Ese es el problema principal, porque ahí pueden usar una serie de mecanismos legales hasta los ilegales. Y si no entendemos el conjunto del modus operandi, por ejemplo, de grupos como Odebrecht, va a ser difícil corregir, vamos a castigar a quienes encontremos culpables, pero el sistema puede seguir con otras compañías. Marcelo Odebrecht dijo en su última declaración que ellos eran la punta del iceberg, como usted lo describe, y que había muchísimos más, que por qué no los investigan a ellos también, reclamando un poquito que todo el peso le caiga únicamente a ellos. Y yo creo que tiene razón, en el sentido de que en la construcción de obras públicas en el Perú han participado muchas otras empresas brasileñas como Camargo Correa, Queiroz Galvão, OAS,
y empresas peruanas. Entonces, ciertamente, Odebrecht no es el único que ha caído en este tipo de situaciones, ¿no? Y lo estamos ahora descubriendo a partir del caso llamado Club de los Constructores, pero luego que termine este caso vamos a ir probablemente a investigar si es que tenemos la voluntad de hacerlo, casos de otras empresas constructoras. O sea, el problema es muy serio, muy de fondo. ¿Y cuál es ese problema de fondo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que, del planteo de dos escenarios, es que los empresarios peruanos no pueden hacer negocios con el Estado sin corromper a los funcionarios, o es que el Estado es tan débil que no puede, digamos, defenderse o prevenir que se cometan actos de corrupción? Bueno, el argumento de los empresarios, que se repite igual en Brasil o en Perú, es que a ellos los extorsionan. Y eso es justamente lo que declara Barata, por ejemplo, en el caso Metro de Lima. A mí Cuba me pidió una cantidad de dinero para aprobarle la licitación de manera amañada. Eso creo que es una excusa, porque en realidad lo que hay detrás es todo un sistema en el cual ambos, la empresa y los funcionarios corruptos, se ponen de acuerdo para realizar obras sobrepreciadas, y dentro de ese sobreprecio está el pago. Y ganan todos, no solamente el político. Digamos que el sobreprecio no es solo la coima, también hay una ganancia para la empresa. Obviamente, y está, bueno, con el sobreprecio hay una sobreganancia dentro y también está la coima. Entonces, claro, ganan todos los que están involucrados en este esquema colusivo, pero pierde ciertamente el país. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa a este modelo? Porque, por ejemplo, en uno de sus libros analiza cómo está diseñado el sistema económico en nuestro país y cómo se manejan los empresarios. ¿Qué es lo que ha descubierto en su investigación? Bueno, yo creo que hay un Estado débil y nosotros hemos apostado por un mercado fuerte, y ambas cosas no terminan de encajar, porque no puede haber mercado fuerte con Estado débil. Tenemos que reforzar el Estado, pero en el buen sentido de la palabra, no en cuanto más burocracia, sino en cuanto mejor burocracia, mejores controles. Hay sectores intelectuales a los que les mencionas reforzar el Estado y dicen eso es control, eso es socialismo, eso es intervención del Estado. Sí. Pero esta es una ideología que por el momento está en boga, digamos, ¿no? Y que corresponde con el interés de ser muy permisivo con la gran empresa, a pesar de que en algunos casos, como la construcción de obras públicas, terminan cayendo en casos de corrupción. Tiene que haber supervisión. En todos los países hay regulación, más, menos regulación. Pero la regulación debe ser buena y técnica, y debe haber buena supervisión. Entonces la corrección está por el lado del Estado, pero por el lado del sector privado, creo que también el propio sector privado y las grandes corporaciones tienen que mirarse en el espejo y separar la paja del trigo. Por ejemplo, en Capeco recién hoy día, ¿no? O hace poco, el presidente ha decidido quedarse en el cargo siempre y cuando no haya constructores vinculados al caso de la corrupción. Es un buen ejemplo. Si hubieran procedido antes... Pero digamos que han criticado esa medida también, porque ahora dicen que no hay nadie que construya o que nadie quiere construir porque todos tienen miedo a que se les persiga. Bueno, ahora una transición va a ser como todas las transiciones difíciles, pero si las generaciones nuevas de constructoras son limpias, más eficientes y tenemos mejores funcionarios en el Estado, iremos corrigiendo el problema. El problema también tiene que ver con que hay sectores económicos que no quieren pues, que se les fiscalice en sus negocios y que no se encuentran inmiscuidos también en el caso Odebrecht, por ejemplo. No sé, se me ocurre la CONFIEP, que está siempre a favor de una política más liberal en términos económicos. ¿Usted qué opina cuando escucha, por ejemplo, al presidente de la CONFIEP referirse a esos temas? Yo pienso que están equivocados. Ellos han apostado a un modelo, digamos, de capitalismo permisivo. Déjame hacer, deja pasar, la promoción de las inversiones es lo primero, y me tienes que dar todas las facilidades y todas las garantías. Y eso al final no termina funcionando, porque del otro lado se tiene que cautelar el interés público. Entonces, en ese sentido, tenemos que reequilibrar la relación corporación-Estado. Y ciertamente CONFIEP tiene digamos, una visión interesada, digamos, defiende las inversiones, ¿no? Defienden los intereses propios de la actividad privada, pero si del otro lado no le dice, mira, el país está primero, los peruanos están primero,
Y por lo tanto yo tengo que regular, yo tengo que controlar lo que debería controlar y te voy a poner reglas, ¿no? En el caso de los medicamentos, por ejemplo, es muy claro, el interés nacional está primero. Claro, pero usted, digamos, pero esperar que PPK sea ese promotor de regulación hacia las empresas, ¿qué tan probable es? Es altamente improbable, ¿no? Y menos con una ministra como, digamos, la ministra Cooper, que repite esta filosofía y que más da la impresión de opinar como alguien de la CONFIEP que como alguien del Estado, porque cuando estás en el Estado uno tiene que pensar primero que todo en el interés público, en lo que son las obligaciones que uno tiene como servidor. Y eso implica a veces ser exigente. Y esa es la exigencia que necesitamos y, bueno, durante muchos años nos hemos acostumbrado a esta pasividad, ¿no? A esta falta de fiscalización. Y también tenemos un retraso regulatorio comparado a otros países. En su libro, Los 12 Apóstoles de la Economía Peruana, ¿a quiénes se refiere? Bueno, me refiero a los principales grupos de poder económico, aquellos que se han conglomerado a lo largo de varias generaciones y que hoy, digamos, junto con las empresas multinacionales, son los que comandan la economía del país. Y cuando se refiere a que la ministra de Economía representa a la CONFIEP, ¿lo representa a ellos? Porque me imagino que no a todos los empresarios y microempresarios, ¿o sí? No, yo creo que muchos gobiernos han apostado por privilegiar la relación con los grandes inversionistas. Y eso ha dado lugar ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué cree que se da ese círculo? Porque tienen la idea de que si ellos promocionan las grandes inversiones se va a generar empleo, se van a pagar más impuestos y de esa manera todos ganan, digamos, la torta económica crece. Pero se han olvidado del hecho de que abajo hay medianos y pequeños empresarios que también requieren apoyo, que requieren créditos, que requieren asistencia tecnológica. Entonces han puesto todos los huevos de la canasta en las grandes inversiones y se han olvidado del resto. Es cierto que hay leyes de MIPES, ¿no es cierto? Y ciertas políticas, pero la verdad es que si uno evalúa lo que se ha hecho, está claro de que han apostado a las grandes inversiones y se han olvidado de las pequeñas y medianas, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Uno ve la informalidad, por ejemplo. Hay 60% de informalidad laboral o más. Ese modelo no se sostiene. En el caso del Metro de Lima, mencionó antes de comenzar la entrevista que estaba haciendo una investigación sobre ese tema, sobre el esquema que se utilizó para no solamente los sobornos directos, sino todo el esquema relacionado a cómo se llevó a cabo esa obra. ¿Qué es lo que ha descubierto? Bueno, yo he visto que Odebrecht y las empresas brasileñas han ido generando dos modelos en su país y después los han exportado. Y el Perú es uno de los principales países donde han exportado este modelo. Y que se basa en dos cosas. Un modelo de negocios bastante avanzado, moderno, corporativo, que en el caso de Odebrecht implica entregar obras a tiempo bien hechas. Y eso le ha permitido entrar con fuerza en muchos países. Por ejemplo, el Metro de Lima lo construyeron en 18 meses, lo cual ciertamente pocas empresas pueden hacer. Y es también buena ingeniería. No es la mejor del mundo, pero es una ingeniería... Funciona, claro. Los trenes están marchando, ¿no es cierto? La obra es buena. Pero al mismo tiempo ellos desarrollan un modelo de negocios. Y en el modelo de negocios es donde tienen actividades legales hasta las actividades ilegales. El modelo de negocios, me corrijo, el modelo de negocios y el modelo de influencias. En el modelo de influencias es muy interesante si uno analiza en detalle las declaraciones de Marcelo Odebrecht, que él dice, la clave de todo es la financiación de partidos. Una vez que tú logras financiar a los partidos, estás vinculado a gobiernos, vinculado a congresistas, y eso facilita las cosas. Y a partir de ahí, exacto, y a partir de ahí ellos arman una red. Una vez armada la red es que empujan los proyectos, digamos, inflan los precios y si es necesario pagan las coimas que hay que pagar, ¿no? Entonces ese modelo ha funcionado con gran éxito en el Perú. Bueno, éxito para Odebrecht y las empresas que pretenden, digamos, enriquecerse ilegalmente con obras públicas. En este caso es sumamente difícil, digamos, fiscalizar cada sol que se gasta en un kilo de cemento, en mano de obra. Es sumamente difícil. ¿Cómo se puede comenzar a desagregar la parte
o facilitar la investigación en estas grandes obras para poder prevenir actos de corrupción en lugar de estar investigándolos a posteriori? Sí, bueno, yo creo que es una tarea colectiva, ¿no? Hay que reconocer que si bien el Estado falla, no todo lo puede hacer el Estado. Si nosotros sabemos que en cierto tipo de actividades del Estado es más posible la corrupción, como en obras públicas, como en compra de materiales, como en el sistema de seguridad, ahí debemos concentrarnos. Y en esa concentración lo que debemos hacer es estudiar, ¿no? Yo creo que la universidad, los investigadores, la sociedad civil también debe estar alerta y ayudar junto con el periodismo, que también cumple un rol muy importante en poner la atención en las principales obras, en las principales operaciones y de esa manera ayudar a corregir, ¿no? Y ciertamente el empresariado, empezando por los gremios, tiene que autocorregirse, ¿no? Todavía estamos esperando un verdadero mea culpa de la CONFIEP y otros gremios, ¿no? Y ya es la hora, pues, de ¿Cree que va a suceder ese mea culpa? Esperamos que sí, porque si no lo hacen van a perder contratos y su reputación va a caer. Y hoy día, y esa es una de las conclusiones del estudio, las corporaciones tienen una reputación. Si la reputación se pierde, pierden valor de mercado. Y ese es, yo creo, el punto. ¿Qué es lo que ha pasado con Graña y Montero? Exacto. En este país. Exacto, es cierto. El día de hoy, el presidente de la República le agradeció a Rex Tillerson el apoyo para poder ingresar a la OCDE. ¿Usted cree que el Perú esté a la altura de esos países o deba ingresar a la OCDE? Bueno, en América Latina solo hay dos países que han entrado. Uno por razones geopolíticas, que es México, su proximidad con Estados Unidos, la importancia para Norteamérica, y el otro que es Chile, que ciertamente está mucho más avanzado que otros países, incluyendo el Perú. Nosotros somos candidatos a ingresar a este club, pero tenemos, como dice la OCDE, de cerrar una serie de brechas de productividad, brechas de pobreza, brechas de institucionalidad. Y hasta ahora hemos avanzado muy poco en ese terreno. Que incluye lucha anticorrupción. Ciertamente. También. Y cerrar el retraso regulatorio, ¿no? Por ejemplo, necesitamos una ley antielusión. Porque si no, digamos, es muy fácil eludir los impuestos en los paraísos tributarios. Este es uno de los proyectos que se le ha quedado en carpeta a la ministra Arauz, ¿no? Y es clave, ¿no? Necesitamos mejorar la recaudación tributaria también, que se viene cayendo. Entonces yo creo que al final, tal como están las cosas, porque estamos en medio de una crisis política que tiene impacto económico, la idea, el sueño, digamos, de llegar al 2021 y ingresar a la OCDE es muy difícil de cumplir. Para el 36, tal vez 2036, no lo sé. Bueno, para el futuro, digamos, ¿no? Claro. Pero hay mucho Pero cercano, por favor, en nuestra vida. A ver si logramos algunos avances. Esperamos que sea en esta generación, ¿no? ¿Y cuándo sale este nuevo libro, esta nueva investigación? Bueno, estamos esperando que hacia junio, julio esté terminado y podamos hacer un estudio que permita entender cómo Odebrecht creó todo un sistema de negocios y de influencias que le ha permitido penetrar tan fácilmente en el Perú. ¿Le va a caer gordo ese libro a alguien? Me imagino que sí, pero es necesario decir la verdad. ¿A quién cree? Bueno, a todos los que están involucrados, ¿no? Que son empresarios, políticos y los miembros de apoyo de la red, ¿no? La red se apoya en una serie de instituciones, por ejemplo, los estudios de abogados, que a veces están fuera de la foto, ¿no? Los gremios empresariales, lo que hemos conversado hoy, digamos, uno tiene que ver el conjunto y ahí se da cuenta de que todos estos sectores tienen que corregirse, ¿no? Bueno, definitivamente queremos esa primicia cuando saque el libro, porque nos queremos enterar primerito de todo lo que han encontrado. Bueno. ¿Qué dice la galleta? A ver, ¿qué dice la galleta? Ten el valor de intentar algo nuevo. Yo creo que usted ya ha tenido el valor de intentar algo nuevo y ahora tal vez el valor para afrontar seguramente las reacciones a este estudio. Para seguir intentándolo, ¿no? Porque hay que investigar los temas y eso es lo que hago. Definitivamente. Muchas gracias por habernos acompañado. Fernando Durán es sociólogo y ha tratado de pintarnos un poco el panorama. El problema es enorme, es institucional, es de los gremios empresariales, es de la ciudadanía, nuestra tolerancia a los pequeños actos de corrupción que se suman al final en estos casos como el de Lava Jato. Así que definitivamente hay que leer sus publicaciones. Vamos a responder la pregunta que le hicimos al comenzar el programa.
Le preguntamos si usted creía conveniente o no que el Grupo de Lima rechace la participación de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas. 84% de este universo de Twitter dice que sí, el 16% dice que no. Aproximadamente 700 votos han participado en esta encuesta. Les agradecemos a todos su sintonía y esperemos que nos pueda acompañar el día de mañana en una nueva edición de Todo se sabe. Nos despedimos.